Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Esta noche vamos a presentar los temas de importancia del marco metodológico en la investigación científica y también el análisis de las principales diferencias entre el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. El grupo que hoy se presenta se denomina Democracia y Justicia. Los integrantes son los siguientes: Luis Israel López Ramírez, Daniela Yanina Quevedo Palma y quien les habla, Óscar Andrés Acosta Espinales. Como introducción, puedo indicar lo siguiente. El presente trabajo pretende demostrar la importancia del desarrollo metodológico científico en una investigación, con aplicación de los enfoques tradicionales de manera individual y también fusionándolos. Estos métodos para poder desarrollar y obtener mejores resultados en la producción de conocimiento y solución de problemas. A su vez, y en ese sentido, es necesario entender el concepto de metodología en la investigación científica como los enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos. Por esa razón es importante eh, el primer tema, donde se hace referencia a la importancia del marco metodológico en la investigación científica, y en el segundo tema se hace referencia al análisis de las principales diferencias entre enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, que a su vez pretendemos brindar aportes nuevos en la materia para el continuo aprendizaje. Ahorita va a continuar mi compañero Luis López con la importancia del marco metodológico de la investigación científica. Adelante, compañero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Quien le habla es Luis López. Hablaré sobre la importancia del marco metodológico en la investigación científica. Es importante el marco metodológico en la investigación científica porque podemos determinar el método y el alcance de nuestra investigación, ya que parte de enfoques que pueden ser cualitativo, que es un procedimiento inductivo, con inmersión inicial en el campo, recolección de datos, interpretación contextual e implica flexibilidad y preguntas. También puede ser cuantitativo, que es un procedimiento deductivo con encuestas, experimentación, recolección de datos e implica patrones, es decir, la relación entre variables y preguntas e hipótesis. O puede ser mixto, que es la combinación de ambos métodos principales donde se busca fortalecer el resultado de la investigación. La investigación científica entra en concordancia con la necesidad del hombre de responder interrogantes. El modo de acercarse a la misma depende de la visión del mundo del investigador, de su configuración cultural, del momento histórico y de los paradigmas vigentes. Toda investigación científica consta de tres elementos esenciales: el sujeto, el objeto y el método. Todo método es una construcción, un acto particular e incentivo donde el sujeto investigador toma decisiones a fin de obtener una estructura determinada en relación de un contexto. Como varios autores, como por ejemplo Mirta Graciela Aranda, en el caso de la investigación científica, nos dice que el método es riguroso y técnico, porque este persigue el fin de ampliar el conocimiento científico y no necesariamente debe tener una aplicación práctica. El investigar puede ser solo un modo de develar una interrogante. También otros autores, como Tamayo y Tamayo, al marco metodológico lo define como un proceso que, mediante el método científico que procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo con la hipótesis presentada ante los problemas planteados. Al igual, Carlos Sabino nos dice, en cuanto a los elementos que es necesario operacionalizar, pueden dividirse en dos grandes campos que requieren un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza. Estos son el universo y las variables. Con esto termina mi intervención. Muchas gracias, compañero. Bueno, me toca a mí indicar la conclusión de este tema que ha expuesto el compañero. En sí, el grupo
En el estudio de la importancia del marco metodológico en la investigación científica, hemos podido entender los dos enfoques primarios, ya sea el cualitativo o cuantitativo, de toda investigación. Su estructura, su utilidad, sus funciones, su alcance sin interferir la una de la otra. Comprendemos también la sinergia de estos dos enfoques para poder dar nacimiento a uno nuevo y más completo método investigativo, que es el enfoque mixto, lo cual veremos más adelante en el transcurso del segundo tema investigativo. Es importante comprender que la metodología de la investigación es progresiva. Por lo tanto, no es posible realizar el marco metodológico sin fundamentaciones teóricas que van a justificar el estudio del tema elegido. Continuando con el segundo tema, me toca exponerles el análisis de las principales diferencias entre el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Pero yo voy a dar una breve análisis para poder llegar a esas diferencias exactas de estos enfoques. Para poder adentrarnos a las diferencias de los enfoques a estudiar, es necesario tener en cuenta y conocimiento de sus antecedentes, etapas, características, técnicas y desventajas en el planteamiento de estudio de un tema en particular a desarrollar. En el enfoque cualitativo, surge en los siglos XVIII y XIX con la finalidad de analizar los conflictos sociales y el hecho económico como universo complejo. Se vale de números para examinar datos o información. Su etapa o proceso de investigación del método de enfoque cualitativo, según Hernández Sampier, es la siguiente. Empieza con una idea, luego planteamiento del problema, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, visualización del alcance de estudio, elaboración de la hipótesis y definición de variables, desarrollo del diseño de investigación, definición y desarrollo de la muestra, recolección de datos, análisis de datos y elaboración de reportes de resultados. Las técnicas de investigación cuantitativa pueden ser un muestreo probabilístico, entrevistas, encuestas y cuestionarios, observación y revisión de documentos. Las desventajas de la investigación cuantitativa, pues es la información obtenida puede estar incompleta, a menudo no hay información sobre los factores contextuales que ayuden a interpretar los resultados de la investigación de mercado o explicar variaciones en el comportamiento de los participantes. En el enfoque cualitativo inicia como un proceso investigativo finales del siglo XIX y sobre todo en el comienzo del siglo XX. Tiene como objeto la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. Se trata de descubrir tantas cualidades como sea posible y obtener un entendimiento lo más profundo posible. Las etapas y procesos de investigación del método de enfoque cualitativo, según el doctor Hernández Sampieri, empieza con una idea de investigar, plantear la problemática de investigación, elaborar un marco teórico, definir los tipos de investigación, ya sea exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. También establecer la hipótesis, seleccionar el diseño apropiado de investigación, seleccionar la muestra, recolección de datos, análisis de datos y presentar los resultados. Las técnicas de investigación cualitativa son las siguientes: la observación del participante, la entrevista, las informaciones claves, los grupos focales, las biografías, la revisión de documentos oficiales, el estudio del caso, los cuestionarios, la psicometría. Las desventajas de la investigación cualitativa son las siguientes: no se puede generalizar a la población en general, constituye un reto en la aplicación de métodos estadísticos, la calidad de la investigación online depende en gran medida de las habilidades individuales del investigador, es difícil mantener el rigor en el proceso. Hasta aquí mi intervención. Se presenta la compañera Daniela Quevedo con el tema ¿cuál es la diferencia entre investigación cualitativa, cuantitativa y mixta? Muchas gracias. ¿Cómo están, compañeros? Doctor, buenas noches. Pues bien, ¿cuál es la diferencia entre investigación cualitativa, cuantitativa y mixta? El enfoque cuantitativo genera principalmente números. Tenemos entendido, según la materia, que se refiere muchas veces a datos que se pueden transformar en estadísticas utilizables. Por citar un ejemplo, los estudios cuantitativos a menudo resultan en gráficos que muestran los puntajes de calificación promedio, la frecuencia de las respuestas, en este caso recopiladas
y la información que se puede usar en análisis estadísticos. Estos métodos cuantitativos de recopilación de datos incluyen encuestas de papel o encuestas en este caso online, encuestas móviles, entrevistas cara a cara o telefónicas. Con el tema del enfoque cualitativo, genera principalmente palabras, es principalmente una investigación exploratoria, se podría decir. Se utiliza sobre todo para obtener una comprensión de las opiniones y motivaciones. Por ejemplo, la investigación cualitativa utilizará grupos de enfoque y preguntas de texto abiertas para recopilar datos. Además, nos proporciona información sobre el problema o ayuda, en este caso, a desarrollar ideas o hipótesis para la investigación cuantitativa potencial, por así decirlo. Con respecto al enfoque mixto, es lo que las palabras nos indican. Es una mezcla de ambas, del enfoque cualitativo como el enfoque cuantitativo. Es una investigación múltiple, por decirlo así, y no es reemplazar al enfoque cuantitativo ni al cualitativo, no, sino que lleva de ambas partes. Hay que aprovechar las bondades y fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas en este caso y tratando de, podríamos utilizar el término de minimizar debilidades, en este caso potenciales que nos van a ayudar. Abarca también la recolección, en este caso de análisis de la información obtenida de lo cuantitativo, cualitativo y exponerla en un mismo estudio. Por eso es llamado mixto, porque tiene de ambos enfoques. Bien. Voy a citar 4 desventajas de esto. Con respecto a los costos elevados, en este caso de la investigación, gran complicación para controlar la toma de decisiones provenientes de diversas fuentes. También requiere mayor tiempo de realización. Para algunos investigadores resulta complicado mezclar y analizar los datos cuantitativa y cualitativamente interpretando los resultados. Con respecto a la diferencia en el proceso entre la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, según Vázquez López, en el 2016 se refirió a 10 diferencias que les voy a citar a continuación. Número 1, es centrada en la fenomenología y la comprensión. Número 2, la observación naturista sin control. Número 3, es subjetiva. Número 4, contiene la inferencia de sus datos. Número 5, es exploratoria, inductiva, descriptiva. Número 6, orientada al proceso directamente. Como número 7, los datos son ricos y profundos. Como número 8, no son generalizables. Como número 9, es holística. Y finalmente tenemos el número 10, que es la realidad dinámica. Posee en sí la realidad dinámica. Con el tema de la cuantitativa, voy a citar nuevamente ejemplos. 1, basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. 2, la medición penetrante y controlada. 3, es objetiva. 4, posee inferencia más allá de los datos. 5, es confirmatorio, inferencial y deductivo. 6, es orientada al resultado. 7, sus datos son sólidos y repetibles. Como número 8, es generalizable. Posee generalizado. Como número 9, es particularista. Y como número 10, finalmente, posee una realidad estática. Con el tema de el enfoque mixto, según Vázquez López en el 2016, también nos muestra 6 puntos muy importantes, que son determinar la pregunta de la investigación, determinar el diseño mixto y apropiado, recoger en este caso la información o los datos obtenidos, analizar e interpretar los datos, legitimar los datos, triangulación y juicio de expertos.
sacar conclusiones o recomendaciones y brindar un informe final. Bien, compañeros, doctor, como conclusión, podemos indicar que como grupo de estudio de cada método investigativo, hemos comprobado que cada uno posee una riqueza técnica, argumentativa e ideológica, que parte en realidad y en sí desde una necesidad para la solución de conflictos sociales. Por una parte, tenemos el método cuantitativo que se realiza por encuestas, estudiando poblaciones grandes o pequeñas. Para poder llevar a cabo las encuestas, se utilizan diferentes técnicas de recolección, si se puede decir recolección de datos, como por ejemplo cuestionarios o entrevistas estructuradas. Por otro lado, tenemos el método cualitativo, donde debemos centrarnos, por decirlo así, en describir un fenómeno de una manera profunda y comprensiva. Para llevar a cabo una investigación cualitativa, se puede recurrir a realizar entrevistas tanto bien estructuradas como a base de preguntas abiertas, sin ningún problema. Pero en el enfoque o investigación mixta, se busca la sinergia de las metodologías cuantitativas, como la cualitativa igual, para la explicación de los hechos. Y para así, pues se podría decir que para obtener un resultado investigativo y solución más precisa y concisa de la problemática existente. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, doctor. Que tenga buenas noches.